Hola, soy Sandra Rivas García, soy profesora del Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Huelva y formo parte del grupo de innovación docente en Psicología y Educación Sinapsis. A continuación, voy a dar comienzo a la explicación de una píldora de conocimiento que se enmarca dentro del proyecto de innovación docente Aulas Conectadas, espacio virtual de aprendizaje interuniversitario en el ámbito de la psicología y la educación. En concreto, en esta píldora de conocimiento vamos a tratar la teoría de cognición social. Para explicar bien este constructo o esta capacidad, vamos a dividir la presentación en 4 grandes apartados. Un primer apartado explicando qué es la cognición social, cuáles son sus componentes, cómo es su desarrollo y por último trataremos por qué es importante en el desarrollo de la persona. Antes de dar comienzo a la explicación específica de cada uno de estos bloques, sí que me gustaría resaltar cuál es el objetivo de esta presentación. Y el objetivo es que toda aquella persona que la esté viendo comprenda qué es la cognición social, cómo es su desarrollo y el papel tan relevante y fundamental que juega en la interacción social, en el aprendizaje y en el bienestar de la persona. Ahora sí, una vez que hemos definido claramente cuál es el objetivo de esta píldora de conocimiento, vamos a dar comienzo a la explicación de cada uno de los bloques. El primer bloque, como antes he dicho, es ¿qué es la cognición social? Bueno, la cognición social es una capacidad reciente, ¿vale? Se comenzó a estudiar allá por los años 1960, en concreto en el 67 ya encontramos una definición, la cual definía que la cognición social era una habilidad que nos permite a las personas poder interpretar la información del contexto. El estudio de esta capacidad cada vez fue ganando mayor relevancia y se fue viendo la implicación que tenía en el funcionamiento social de la persona, incluyéndose en trastornos o siendo fundamental en algunos trastornos como la esquizofrenia, las personas con daño cerebral adquirido, etc. Sin embargo, esta capacidad no ganó la total relevancia que merecía hasta el año 2003, cuando en el Congreso de Maastricht se estableció que este constructo tenía que pasar a ser evaluado en toda evaluación de las personas con esquizofrenia. Fue a partir de aquí, a partir del año 2003, cuando se aumentó mucho la bibliografía científica y se realizaron mayor cantidad de artículos para poder delimitar de forma adecuada qué es la cognición social, cuáles son sus componentes, etc. A partir de aquí podemos crear una definición de qué es la cognición social, entendiendo la cognición social como la capacidad que permite que la persona pueda relacionarse con sus iguales y con el medio de una forma efectiva. Como se puede ver, esta definición es bastante amplia, entonces el siguiente objetivo que se planteó la comunidad científica fue poder delimitar cuáles son sus componentes. Y dentro de los componentes de la cognición social podemos diferenciar 4 hitos evolutivos: procesamiento emocional, conocimiento social, teoría de la mente y empatía. Estos hitos evolutivos se dan de esta misma forma, ¿vale? Porque son hitos evolutivos, lo que significa que hasta que no se ha adquirido, por ejemplo, procesamiento emocional o conocimiento social, difícilmente se puede adquirir teoría de la mente o empatía. Ahora sí, vamos a pasar con la definición, la explicación de cada uno de estos componentes. ¿Qué es el procesamiento emocional? El primero de los componentes, ¿no?, que conforman esta gran capacidad que es la cognición social. Bueno, el procesamiento emocional a su vez se divide en 3 hitos evolutivos. Lo primero de todo es la capacidad que nos permite comprender los diferentes tipos de emociones que existen. Además, es también la capacidad que nos permite reconocer y juzgar el valor afectivo de los diferentes estímulos. Y por último, es la capacidad que nos permite regularnos emocionalmente, es decir, es un proceso en el que los individuos, cómo vamos a influir en nuestras propias emociones y cómo las vamos a experimentar. Así que, de forma de resumen, podemos decir que el procesamiento emocional es la capacidad que nos permite comprender, reconocer y regular las diferentes emociones que sentimos, que tenemos, etc. El siguiente constructo, la siguiente capacidad que vamos a explicar es el conocimiento social.
El conocimiento social, dependiendo de la literatura que revisemos, recibe el nombre de conocimiento social o de percepción social. Lo que hay que tener claro que dentro de lo que es conocimiento social o percepción social se tiene que dar dos hitos evolutivos. Por un lado, la capacidad que permite a la persona conocer y comprender las normas, los roles, los protocolos que se esperan en cada una de las diferentes situaciones o contextos sociales, ¿no? Y el otro hito es saber utilizar este conocimiento para identificar e interpretar conductas en situaciones sociales específicas. Por ejemplo, nosotros en nuestras casas igual sí que podemos llegar a casa, ponernos ropa cómoda y sentarnos o tumbarnos en el sofá. Pero estos mismos pasos, hacerlo en la casa del vecino, pues como que no es lo más adecuado, ¿no? Pues el conocimiento social es esta capacidad, ¿no? Es la capacidad que nos permite conocer y comprender estas normas, roles, protocolos, etcétera, y además nos permite identificarlo e interpretarlo en situaciones específicas para saber cómo nos podemos comportar de una forma socialmente aceptada. Y ahora sí, ya que hemos definido procesamiento emocional y conocimiento social, el siguiente constructo que tenemos que definir es teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Bueno, la teoría de la mente es la capacidad que nos permite entender los estados mentales de los demás, los intereses, las creencias, las emociones o las intenciones que tienen. Además, es la capacidad que nos permite predecir el comportamiento que van a tener y nos ayuda a comprender que estas emociones o que estos sentimientos, intenciones, etcétera, no tienen que ser los mismos que los míos y no tienen que por qué corresponder con la realidad. Cuando vamos por la calle, ¿no? Y a veces decimos, ¿qué es la empatía? Y hay gente que nos dice, la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona. Pues eso no es empatía, eso sería teoría de la mente, ¿vale? Porque la teoría de la mente es esa capacidad que nos permite, pues, comprender las intenciones, emociones de los demás, predecir el comportamiento, pues si sé que se están sintiendo así, van a actuar de esta forma y comprender que la forma en la que una persona se siente o actúe no tiene que ser ni la correcta ni coincidir con la emoción que yo tengo o cómo yo actuaría, ¿no? Y claro, una vez que hemos definido teoría de la mente con esto, lo siguiente que nos planteamos es ¿qué es la empatía? Bueno, pues la empatía es el último de los constructos que conforman esta gran capacidad que es la cognición social y la empatía se define como la capacidad que nos permite comprender, compartir y responder a las experiencias emocionales de los demás, adecuando nuestra conducta a sus necesidades o demandas. Es decir, para que se entienda más claramente, la empatía es la capacidad de modificar nuestra conducta en base a la información que tenemos de los demás, del contexto, etcétera, ¿vale? Entonces, una persona que, por ejemplo, sepa, yo voy a hacer esta acción y sé que a cierta persona le puede producir, no le puede gustar, le puede producir tristeza, etcétera, pero así decide llevar a cabo esa acción, pues esa persona tiene teoría de la mente porque es capaz de deducir cómo se va a sentir esa persona, las consecuencias que van a tener su comportamiento, etcétera, pero lo que no tiene es empatía porque a pesar de tener esa información ha decidido llevarla a cabo y no modificar su conducta. Bueno, creo que de esta forma se queda claramente explicado, ¿no? Qué es teoría de la mente, qué es teoría de la mente y qué es empatía. Y con esto cerramos qué es la cognición social y la explicación de sus cuatro grandes componentes. Lo siguiente que nos preguntamos es cómo es su desarrollo, cómo se desarrollan estos componentes. Y bueno, dentro del desarrollo podemos ver que hay tres modelos explicativos. Dos modelos de 2008, es decir, reciente, cuando en el Consejo de Maastricht ya se define la condición social y se deja claro que hay que introducirla como un constructo en las evaluaciones típicas de esquizofrenia, etcétera. Pues surgen dos definiciones o dos modelos explicativos y en el 2013 surge otro modelo de la mano de la autora Sky McDonald, que es el modelo que internacionalmente a día de hoy prevalece. Pero bueno, este modelo se forma de los otros dos, entonces lo vamos a explicar, ¿no? El modelo de Fear and Fear de 2008 diferencia entre procesos implícitos y explícitos, diciendo que los procesos implícitos es la emoción sentida en una determinada situación, es decir, lo que sería el procesamiento emocional, ¿no? Y los procesos explícitos es cómo
una persona es capaz de expresar una emoción diferente a lo que realmente está sintiendo, es decir, sería empatía. Este es el modelo explicativo del 2008, el cual se complementa con el otro modelo de Oxner, del 2008 también, que este autor lo que divide son cinco hitos evolutivos, ¿no? Desde la adquisición de valores hasta la regulación sensible al contexto, pasando por el reconocimiento a estímulos, la inferencia de estados mentales, etc. ¿Qué ocurre? Que cogiendo estos dos modelos y estudiándolo hasta en 2013 surge el modelo de McDonald, que divide los diferentes componentes de la cognición social que ya estaban claramente definidos en procesos racionales y procesos emocionales, entendiendo un proceso racional o frío, la teoría de la mente, y un proceso emocional caliente, el procesamiento emocional, conocimiento social y empatía. ¿Vale? Por eso antes decíamos que una persona puede tener teoría de la mente, pero eso no implica que tenga por qué modificar su conducta, porque esa modificación de conducta, que ya sería empatía, está dentro de lo que consideramos un proceso emocional, ¿vale? Y bueno, una vez que hemos explicado cómo es el desarrollo, lo siguiente que nos preguntamos es ¿por qué es tan importante esta capacidad, ¿no? ¿Y qué ocurre si una persona sufre deterioro en esta capacidad? Bueno, para que veamos la envergadura que tiene esta capacidad la tienen alterada las personas con diagnóstico de esquizofrenia, autismo, un daño cerebral adquirido, etcétera. Es decir, hay muchos síndromes, trastornos, patologías, etcétera, que se caracterizan porque tienen alterado esta capacidad. ¿Qué ocurre? Que las personas que tienen un déficit, una alteración en esta capacidad, pues sufren dificultades para expresarse emocionalmente, sufren deterioro, dificultades para entender a los demás, dificultades para entender las reglas sociales, y todo eso se va traduciendo en que la persona pues va teniendo deterioro con los amigos, deterioro en el mundo laboral, en la escuela, pueden llegar a sufrir bullying, etcétera. De hecho, me gustaría resaltar un estudio que se llevó a cabo en 2017 por Kelly, en el cual concluyó que el 80% de las personas que tienen deteriorado esta capacidad llegan a sufrir aislamiento social, ¿no? Entonces, claro, es una capacidad clave y fundamental que hay que evaluar, que hay que entrenar o rehabilitar para poder garantizar el adecuado funcionamiento social de las personas. Y ya con esto sí, espero que haya quedado claro qué es la cognición social, sus componentes, la importancia y los modelos de desarrollo. Aquí muestro la bibliografía que se ha utilizado para realizar esta presentación, y por supuesto cualquier duda que tengáis os podéis poner en contacto conmigo, que será un placer atenderos. Sin más, muchísimas gracias por todo. Un saludo.